Las finanzas públicas es un campo de la economía que se encarga de estudiar el pago de actividades colectivas o gubernamentales y con la administración y el diseño de dichas actividades. El campo se divide a menudo en las cuestiones de lo que el gobierno o las organizaciones colectivas tienen que hacer o están haciendo, y las cuestiones de cómo pagar por estas actividades. También se les conoce como economía pública o finanzas del sector público. Las finanzas públicas nacen de una necesidad pública que conlleva a un servicio público para satisfacer dicha necesidad, lo que implica realizar un gasto público y asignar recursos para la satisfacción de la necesidad pública. Tenemos como parte de estas a la política fiscal, a la política del gasto público y al presupuesto. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en el país. Sus principales objetivos son estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, investigación más desarrollo, educación e inversión en infraestructura, etc., y del ingreso, incentivos al ahorro. Además persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Por lo tanto, y según Urquizo 2009-51, podemos decir que la política fiscal es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a la situación financiera de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determinan el monto y la distribución de la inversión y el consumo públicos como componentes del gasto nacional, y se influye directa e indirectamente en el monto, la composición de la inversión y consumo privados. Se denomina gasto público al dinero empleado por un gobierno para pagar por la defensa, proyectos de desarrollo, educación, salud, infraestructuras, mantenimiento del orden, justicia, etc. Los fondos para mantener el gasto público son obtenidos de los impuestos y es la Secretaría de Hacienda el organismo público encargado de ejercer el gasto público. Algunas clasificaciones del gasto público son: gasto corriente, aquel destinado a las operaciones más básicas del Estado, gasto de salarios de funcionarios, por ejemplo; gasto de capital, destinado para la obtención de activos, por ejemplo, la compra de trenes; gasto de transferencia, lo destinado a empresas y familias, por ejemplo, subsidios por desempleo; gasto de inversión, aquel que tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. Entre los principales objetivos del gasto público están: mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, mejorar el empleo, fomentar el crecimiento económico, permitir el acceso a la educación, etc. El presupuesto público es un documento contable y financiero donde se expresan las estimaciones de los ingresos que el Estado espera recibir durante un ejercicio, así como también la estimación de los gastos que se esperan llevar a cabo dentro de ese mismo lapso. En ese sentido, implica un plan organizativo de la operación del Estado en términos monetarios y tiene una función económica, política y técnica. El presupuesto es un documento ex ante, es decir, se elabora antes de que las cosas sucedan.
El proceso del desarrollo del presupuesto es: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de preparar el documento de recaudaciones, especificando la cantidad de ingresos que se esperan obtener por este concepto. Las diversas secretarías preparan sus propias estimaciones de gastos para el ejercicio siguiente. Luego se convierte en ley al ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso. Aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos durante el año fiscal como resultado al aumento de ingresos, inclusive, como parte de sí mismo, el incremento automático de ciertos egresos que no requieren aprobación legislativa.